Pues todos los antecedentes más todos los miles de años que hay detrás permiten tener una interpretación con matices, de acuerdo con lo que ha mencionado cada ponente, o múltiples interpretaciones de lo que voy a hablarles el día de hoy, la razón por la que el trabajo es Victoria Pírrica de los Derechos Humanos en la Universidad. No es un asunto de hoy, es un asunto que tiene un terreno originario que explica las tensiones en las que se da este desdén del cumplimiento por las recomendaciones, ¿no? Entonces, iniciaré con una breve reflexión y citando el texto de Nadia Murad. Diría: tú en tu tranquilidad de tu violencia y yo en los conflictos para conseguir la paz, pero yo seré la última. Bueno, para trabajar este texto, voy a iniciar proponiendo como objetivo el análisis del seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones que se dieron en marzo de 2020 a una universidad pública del estado de Guanajuato, con el propósito de identificar su grado de cumplimiento. La síntesis metodológica: tenemos el análisis del caso del expediente 183-18A de la Procuraduría del Estado, con una técnica de análisis de contenido dando un seguimiento transversal y longitudinal, tanto de los documentales de las recomendaciones, los informes y 2 testimonios, que han sido como quienes han estado observando el proceso que está llevando el trabajo, dado que es un revictimizante desde la denuncia hasta el proceso de observación de las recomendaciones, y la gente va cansándose, que eso es parte del propósito, para ir dejando la situación a un lado. Entonces, bueno, pues ha sido muy complejo tener precisamente estos testimonios. La forma de sistematizar y analizar la información: se está utilizando una base de una clasificación que creó la CNDH en un estudio previo de todo un análisis que hicieron de 17 años en caso de otro tipo de violaciones. Y en el mismo se cita y también se utilizó el uso de semáforo de cumplimiento de modelo de clasificación de Philip Alston de la Oficina del Alto Comisionado, para poder justamente ver en qué etapa se va de cumplimiento y cómo lo marca ese semáforo, para ver toda la tarea que nos queda por cumplir. Bueno, sí me gustaría mencionar que en términos conceptuales, ahorita digo por qué lo quiero mencionar, en términos conceptuales, los derechos humanos, pues básicamente lo que pretenderían es el que todas las personas puedan ser tratadas de manera digna, básicamente. Y los organismos, que ya decían hace un momento, que van resurgiendo o surgiendo en los 90s, sí, con toda esa historicidad de las cuestiones religiosas asociadas y demás, pero que de alguna manera sí es una forma de buscar alternativas que permitan buscar cambios estructurales en tensión, en contradicción. No es una cosa fácil, pues sí nos lleva a tener este recurso para buscar evitar abusos de poder, ¿no? Eso pues ya es muy discutible, seguramente desde muchas fuentes filosóficas, teóricas, pero en la vida real, las personas que no tienen una tutela jurídica, una formación o el acceso al derecho a la educación, pues no tienen otros recursos, y esto es con lo que se cuenta. Entonces, en la vida real sí se necesita tener algo con que empezar a generar este contrapeso relacional de las condiciones de poder. Entonces, bueno, además es importante mencionar que no tiene nada más un peso no jurisdiccional, tiene un peso totalmente jurisdiccional, en tanto que en el artículo 102, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligatoriedad de responder a las recomendaciones por parte de servidores públicos. En términos de lo que le implica esto a las universidades públicas y a todos los espacios de servicio público, es que todos son parte de un sistema o subsistema de protección a los derechos humanos. Es decir, que si un organismo público viola además derechos humanos, pues está doblemente creando y recreando estos sistemas de dominación. Por tanto, no, desde la reforma de la Constitución en 2011, no puede decir yo no sabía, ¿no? Independientemente de eso, de forma ética, aunque no sepa, tiene la obligación, la responsabilidad constitucional de atender estos procesos. Si
En este caso que estoy citando, la violación a los derechos humanos, pues se dan, voy a tomar también conceptualmente la violación a los derechos humanos, pero en este caso ya insertada en la institución educativa que se está tratando acá, pues es básicamente que un servidor o varios servidores públicos hicieron o dejaron de hacer o permitieron que justamente se vulnerara la dignidad humana de las personas denunciantes. En este caso, la violación fue acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en sus modalidades de agresión sexual, omisión de la protección contra la violencia y hostilidad laboral, que sí se pronunció el ombudsperson respecto a esto, y la violación del derecho a la seguridad jurídica. Básicamente quiere decir que el proceso no se llevó debidamente, y eso incluso se supone que tiene que estar ceñida la misma Procuraduría, la Comisión Nacional, por el Código de Procedimientos Penales, sí tendría que irlo siguiendo. Se justifican un poco como que con esta dimensión ética en la que no pueden ajustarse plenamente, pero si preguntamos en el campo jurídico, quienes trabajan en esta parte sí hablan de que tiene que haber un apego a este Código de Procedimientos Penales. Entonces, básicamente no se llevó adecuadamente este proceso dentro de la institución educativa. Bueno, y esto quedó probado. Si lo vemos en términos como ejemplos, como no quiero tomar ninguno de los casos de estas mujeres, al tomar la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, quiere decir que al interior de la institución educativa se discriminó a las mujeres, se les trató o se les trata en los casos que continúan como ciudadanos de segunda categoría, sin posibilidad de tener un reconocimiento. Esto comienza, la no afirmación de la vida es el desconocimiento de la otra persona como ser humano, como ya lo mencionaba César hace un momento. Quiere decir que no hay una igualdad entre estas personas de sus derechos, de sus libertades fundamentales, y particularmente, por ejemplo, es interesante que en el campo educativo la educación y el trabajo son un medio para uno de los derechos fundamentales que también está presente, que es la vida. Entonces, si tu medio de vida, como la educación y el trabajo, son vulnerados, pues prácticamente te están impidiendo el acceso al pleno goce de tu vida, ¿no? En términos de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por ejemplo, en el artículo 4, implicaría que estas mujeres no fueron tratadas con igualdad jurídica, se les ha faltado el respeto en su dignidad, se les ha discriminado, como ya mencioné, que además eso es también en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también es un delito, y se coartó totalmente la libertad de estas mujeres. Entonces, si te lo coartan en tu trabajo y en la escuela, pues entonces ya desde ahí ya está llevando un lastre para que no puedas no solo vivir plenamente en este momento, sino las implicaciones son también en el devenir y en las personas que se relacionan contigo alrededor. Bueno, entonces dentro del proceso de intervención de las instancias de derechos humanos, básicamente se ve como este diagrama que podemos observar acá, que se ve muy ordenadito, y si sí o si no suceden ciertas cosas, pues pasas al siguiente nivel, así como un sistema de valoración y de puntos, ¿no? Que uno va sintiendo que está en un videojuego y que de pronto ya tiene más puntos y más puntos, pero pues, es todo un juego ahí perverso, donde ya parece que vas avanzando, pero pues se va retrocediendo, das 3 pasos y das adelante y das 5 para atrás, ¿no? Con cada una de las partes, porque en toda esa parte va ocurriendo un fenómeno de resistencia, no solamente de la instancia de quien te está tomando tu queja, porque tiene la propia interpretación quien hace la investigación, y además está separada de quien va a hacer el proyecto que va a analizar todo, y además está separada de quien va a hacer el proyecto de recomendación, si fuera el caso de que se prueba, ¿no? O que se tiene esta condición de ser candidato o candidata, como decía César hace rato, a que te puedan defender en tus derechos humanos, ¿no? Entonces, este proceso no se ve aquí en ese desorden psicológico, social, económico, temporal, ¿no? También, o estás en tu trabajo o te vas a defender, o estás en la escuela o te vas a defender, ¿no? Ese caos no se mira aquí en este diagrama. Y entonces llegará la recomendación casi que es como un premio. Sin embargo, la vida psíquica, aquí estoy tomando el modelo de Mooney del comportamiento humano, nada más para ilustrar un poco,
que todos los retrocesos que la persona va experimentando a lo largo de, el camino para llegar a una recomendación. Entonces, tener una recomendación al interior de una universidad pública no es cualquier cosa. Finalmente, en términos conceptuales, pues en el ámbito del derecho internacional, el pronunciamiento que se hace es precisamente establecer que sí hay una autoridad pública que agravió a otra persona y que debe restituirle sus derechos vulnerados. Y que independientemente de que teórica y filosóficamente o socialmente puedan ser atacados o puedan ser discutidos estos mecanismos, para una persona que vive violación a sus derechos humanos es una pequeña vía, un pequeño respiro con el que puede contar. En el ámbito del derecho internacional, esta recomendación, por ahí le encargo a la persona que tenga su micrófono, gracias. Esto va a implicar que la recomendación lleva a que ya es como el fin de todo un proceso, pero no importa nada más el fin o el resultado que se tiene, sino toda la vivencia que se tuvo, porque como mencionaba yo, en el en la atención con la autoridad, todo recae en la víctima, en tanto que la víctima tiene que probar todo el tiempo. La autoridad puede decirte que mientes, la autoridad puede decirte que pues eso es subjetivo, la autoridad se hace de su grupo para que el grupo diga que la autoridad es maravillosa, y en todo ese proceso quien tiene que probar que todo eso está en un sistema de afectación es la víctima. Entonces es importante resaltar no solamente el resultado, sino todo el proceso que se vive, porque el proceso en sí mismo es revictimizante. Y bueno, entonces tener una recomendación implica que ya se tiene algo análogo a lo que judicialmente o jurisdiccionalmente sería una sentencia. De tal suerte que ya vimos en la Constitución está marcado que la autoridad tiene la obligación de seguir estas recomendaciones. Y una vez entonces que ha aceptado darle recomendaciones, debe de cumplirlas en su totalidad. Por ahí escucho otro micrófono, porfa, si alguien me puede ayudar. Beli, gracias, si nos pueden ahí ayudar con ese micrófono. Bueno, entonces, para que haya una reparación efectiva de los derechos humanos, de los derechos vulnerados, es preciso que se pueda llevar a término precisamente este cumplimiento de las recomendaciones. Y este cumplimiento va a implicar que también si la autoridad ya estuvo en un proceso de estira y afloje permanentemente durante todo el proceso de la denuncia, pues no podemos predecir que ahora sí vaya a decir, ya acepté y quiere decir que sí, efectivamente yo fui una persona que hice esto, o la autoridad a mi cargo, ¿no? Bajo mi cargo sucedieron estas cosas, no, pues por supuesto que no. Van a estar buscando la manera de decir que están cumpliéndose las recomendaciones sin que necesariamente esté ocurriendo así. Y entonces es otro proceso que no está en el diagrama, por ejemplo, de las instancias de derechos humanos. Bueno, supuestamente la condición ahí para validar que tanto se están cumpliendo es a partir de la entera satisfacción de las expectativas del público usuario. ¿Qué significa? Que la persona no solamente tuvo que tener a su cargo todas las pruebas que fue presentando, cada vez que le dicen que miente, tiene que demostrar que no miente y demás, sino que además tiene que estar observando si la autoridad cumplió. Para estas alturas, si eran 10 personas las que se quejaron, llegan, como decía en el testimonio aquí, 2 personas que siguen en el proceso de observación y quizá una que pueda estar más insidiosamente en el asunto. Entonces, ¿por qué? Porque la comunidad en lo general, en las instituciones educativas, están también, sobre todo ahorita en época de pandemia, tan ocupadas con estar cumpliendo con los puntos, con las cosas, con las tareas, que la información como no llega, simplemente es algo que está ocurriendo en un universo que quién sabe dónde es y no está dentro del espectro de lo personal. Y aunque esté en el espectro de lo público, está opaco, está desdibujado y entonces pues, a nadie prácticamente le interesa. Ni siquiera los medios de comunicación están pendientes. Y esto se ha analizado que justamente es uno de los elementos que permite ir invisibilizando en este estudio que les comentaba de la CNDH de 17 años. Bueno.